Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla con nuestro querido amigo y autor Luis Felipe Fabre sobre su novela Declaración de las Canciones Oscuras. Es una novela sumamente original, realmente maravillosa, que apareció el año pasado y ganó el premio Poniatowski a la mejor novela del año. Bueno, antes de comenzar les hago, por si algunos de las amigas y amigos que nos escuchan no la conocen, para que tengan un poquito de contexto y referencia para la conversación con Luis Felipe. Es una novela que transcurre en el siglo XVI y que narra la llegada de un alguacil con sus dos ayudantes, Diego y Ferran, al convento de Úbeda a llevarse el cuerpo de San Juan de la Cruz por orden de los nobles Luis de Mercado y Ana de Peñalosa. Y cuando exhuman el cuerpo del fraile, un año después de su muerte, está incorrupto y despide una fragancia maravillosa. Entonces se crea todo un furor en torno al cuerpo, que de por sí ya existía con Fray Juan en vida, pero digamos que esta especie de milagro de la carne pues aumenta el furor. Entonces vuelven 6 meses después y la novela narra el traslado, esta odisea para trasladar el cuerpo de Fray Juan de Úbeda a Segovia. Bueno, mi querido Luis, como siempre es un enorme gusto platicar contigo. Quería comenzar preguntándote lo siguiente. Me parece a mí que en tu libro hay una especie de dicotomía, digamos, entre una parte donde obviamente abordas a Fray Juan, su vida, su obra, desde el punto de vista místico, poético, ciertamente, con este furor, pues un tanto, sí, como de santo, ¿no? Que adquiere, que tiene él tanto en vida como su cuerpo, pero también creo que es una novela desde el principio muy, muy, muy sensorial y muy corporal, ¿no? Desde el principio haces mucha referencia a los olores, a la carne, las llagas, la pus, le cortan un brazo, después le cortan otra cosa, entonces hay como bueno, entonces hay como para mí hay como dos registros, y uno más, pues eso, como místico, espiritual, pero al mismo tiempo, todo el tiempo estás remitiendo a una cosa muy corporal, incluso por momentos un tanto escatológica. No sé cómo es esto para ti. Pues me alegra que lo notes, ¿no? O sea, pues, creo que sí hay eso, porque en Fray Juan hay eso, ¿no? Sobre todo, justamente hoy en la mañana estaba con mis alumnos de la Ibero, ¿no? Leyendo a Fray Juan, ¿no? Y lo primero que me decía alguien, ¿no? Cuando estábamos comentando La Noche Oscura era, pues sí, un poema a Dios, no sé, le digo, a ver, ¿de dónde sacas que es un poema a Dios, ¿no? Es decir, ¿en qué momento del poema menciona a Dios, ¿no? ¿En qué momento menciona el espíritu? En ningún momento, ¿no? Es decir, es un poema básicamente erótico que después Fray Juan puede decir que está escrito a lo divino, ¿no? O sea, que está escrito de ahí, pero el poema es sumamente corpóreo, ¿no? Es sumamente físico. A mí me encanta, ¿no? Que la portada del erotismo de George Bataille siempre es Santa Teresa de Jesús en éxtasis, ¿no? Siempre es la escultura de Bernini, que si hay algún rostro, si alguna vez se le ha puesto un rostro al orgasmo femenino, ha sido el de Santa Teresa de Jesús, ¿no? O sea, bueno, o por lo menos hasta antes del siglo XX, digamos, ¿no? Era la imagen más explícita de un orgasmo femenino, ¿no? Justamente el rostro de Santa Teresa de Jesús, otra mística castellana, y pues, como todos saben, digamos, amiga y cómplice de Fray Juan de la Cruz y viceversa. Ambos reformaron el Carmelo y demás, pero esa era la época, ¿no? O sea, había una cosa ahí, digamos, ¿no? De hablar de lo espiritual a través de lo corporal y demás. Y además, la experiencia mística sería una experiencia de la totalidad, como diría Santa Teresa de Jesús, diría sobre la experiencia mística, dice, es un requiebro suave que sucede entre Dios y el alma, donde lo natural también participa, ¿no? Lo natural es evidentemente el cuerpo, ¿no? Entonces está incluido ahí el cuerpo, ¿no? Y además, pues, creo sí, como decía José Ángel Valente, es la aventura corpórea del espíritu, por decirlo así. Entonces, bueno, claro que está eso allí metido, ¿no? Y si pensamos además que provienen un poco del Renacimiento y lo que estaba pasando en el Renacimiento, cuando uno ve las imágenes de Miguel Ángel, por ejemplo, 100 años antes o unos poquitos menos, un poquito de menos años antes, pero la Capilla Sixtina y demás, pues quizá
nunca habían sido tan carnales, ¿no? Los cuerpos de Jesucristo y demás, ¿no? Creo que fue el primero que hizo un Cristo desnudo, por ejemplo, y al mismo tiempo, en esos años que sucede la novela, justamente son los años de Caravaggio, ¿no? En el que está justamente haciendo estos cuadros donde le pide a su amiga, una prostituta, que pose como la Virgen María y demás. Entonces, creo que es algo también un poco de la época, digamos, digamos, y esta decisión entre espíritu y carne sería un poco de otros momentos tal vez, pero creo que ahí es un momento en donde se encuentran, y bueno, pues qué bueno que se encuentran también en la novela, esos dos planos en relación, ¿no? Oye, ahora que es lo espiritual, yo creo que en tu libro remite mucho a lo mitológico y ahorita quisiera llegar a eso, pero no te preocupes que no te voy a preguntar de Calazo, ya te lo he preguntado como 1.000 millones de veces, pero te quiero hacer otra pregunta relacionada con lo mitológico, pero un poco antes de eso, y creo que relacionado un poco con esto, con lo corpóreo, incluso lo erótico, lo propiamente sexual, incluso yo creo que, y en mi opinión, no sé si tú lo compartas, pero creo que hasta cierto punto esto que voy a decir es una característica de el resto de tu obra, o ciertamente por lo menos del libro sobre Salvador Novo, Escribir con caca, y es un tema que tiene mucho que ver con la irreverencia, porque pues tomas una figura mística, mítica, sagrada o sacralizada, como puede ser Fray Juan, y no creo que en ningún momento lo denigras ni lo tratas con falta de respeto, pero sí con irreverencia, ¿no? Incluso, como te decía, desde la primera parte de su cuerpo y las llagas y eso, pero no solo eso, ¿no? A lo largo del libro hay mucha irreverencia, hay mucho humor, ¿no? Se habla de pedos, hay un pasaje donde describes así como con gran placer, pues un acto tan nimio como mear, ¿no? Hay un momento cuando se les aparece este personaje, del cual te gustaría preguntarte más adelante, del ciego, bueno, el ciego, no ciego, misterioso, dedicas un momento a que Diego, uno de los ayudantes de alguacil, se queda maravillado por el tamaño de su miembro, ¿no? Entonces, creo que, insisto, que hay como este registro irreverente, humorístico, entonces quería preguntarte, pues, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues sí, digamos, ese es un poco mi talante, ¿no? Mi propio humor, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues me parece que, bueno, a Fray Juan siempre se le suele abordar un poco, quizá desde los mandatos que él mismo pidió cuando escribe las explicaciones a sus propios poemas, ¿no? Que yo al principio estaba muy prejuiciado por las explicaciones, yo como, digamos, como lector de poesía formado en el siglo XX, ¿no? Pensando digamos, que no hay que explicar un poema, ¿no? Sino que debe permitirse, digamos, ¿no? Su polisemia y demás. Yo pensaba que pues mataba un poco el sentido, dando con una especie de significado doctrinal de eso, ¿no? Digamos que por otra parte también una manera de cubrirse, porque esos poemas tan sumamente eróticos, pues más valdría a dar pequeñas explicaciones, como le pasaba a Sor Juana también después, ¿no? O sea, que los poemas de amor a la virreina eran tan excesivos que el editor tenía que ponerle notitas así de la gran admiración que sentía Sor Juana por la virreina, ¿no? Siempre son así como aclaraciones no pedidas. Bueno, pero en el caso particular de Fray Juan, además de que dije que sí creo que por supuesto entra en sus propios textos el cuerpo en relación, pero no el humor, ¿no? A diferencia de Santa Teresa, que sí es alguien que trabaja mucho bueno, no trabaja el humor, sino que ella tiene sentido del humor. Yo sentía, digamos, siempre se aborda a Fray Juan desde ese espacio, desde esa altura, y es tan altura, ¿no? No sé si has visto o han visto ese dibujo de Cristo maravilloso que pintó Fray Juan de la Cruz. Luego se lo copió Dalí en un cuadro que se llama El Cristo de San Juan de la Cruz, pero el dibujo que pintó Fray Juan de la Cruz de Cristo es un dibujo totalmente, pues qué diré, sacrílego, porque es un dibujo que está hecho lo ve a Cristo desde arriba, o sea, él está arriba de Cristo, está en éxtasis, está flotando, entonces es como un crucifijo que tenía en su cuarto y lo ve, o sea, nunca se había pintado a Dios desde arriba, ha visto a Dios abajo, ¿no? Es decir, es un cuadro, o sea, de abajo y de lado. Si pueden, luego googleenlo, digamos, ¿no? Es un dibujito chiquito que está en algunos de los conventos de carmelitas descalzos en España, y yo lo vi alguna vez, y es una cosa chiquitita, pero es alguien que ya, digamos, para hablar de alturas, pues Fray Juan de la Cruz, nadie había pintado a Dios desde arriba, ¿no? Eso está en las alturas, ¿no? Pero bueno, ese no es mi lugar, ¿no? Es decir, yo recuerdo algo que decía Eduardo Milán,
cuando tomaba clases con él, que decía, la mística no es ficcionalizable, ¿no? Porque es el límite, es un límite ahí de lo decible, o sea, está más allá incluso, digamos, de esa posibilidad. Entonces, creo que no hay nada peor que la mala mística, ¿no? Que la mística de imitación. Entonces, me parecía que yo solamente podía tocarlo desde otro género, digamos, o desde otro espacio, y desde otra perspectiva distinta a la tradicional al momento de abordar Fray Juan de la Cruz, y que para mí fue la picaresca, ¿no? Para mí la picaresca es realmente el modelo del libro, ¿no? Junto, en mezcla, en mix, ¿no? Es como si dijera, como si la Celestina conoce a Fray Juan, digamos, un poco podría ser mi sinopsis del libro, ¿no? Y claro, la picaresca es justamente el género que se ocupa de todo lo que has descrito de mi propia obra, ¿no? Es el género de lo bajo, pues, si seguimos en estas lógicas jerárquicas o de verticalidad, si seguimos en la idea de ese eje, sería lo bajo, ¿no? Sería las partes bajas del cuerpo, sería incluso la parte baja de la sociedad, digamos, ¿no? Los sirvientes. Por eso también quise abordarlo desde la óptica de los ayudantes, o sea, los menos importantes de toda esa aventura, de los que apenas hay una mencioncita muy pequeña, digamos, ¿no? Los ayudantes, ¿no? Desde ese lugar, porque creo que desde ahí es donde yo me puedo sentir cómodo para poder hablar y donde puedo decir algo y donde finalmente donde pertenezco, ¿no? Justamente a ese espacio más del carnaval que del convento o que del palacio, digamos, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí, ¿no? Bueno, pero yo insistiría, que no necesariamente si estar de acuerdo, en la, pues el carácter dual, y no porque yo jerarquizara que lo bajo sería peor, pero sí creo que pues eso, que en este libro en particular y un poco en tu obra conviven estos dos registros, y además, qué chistoso ahorita lo que dijiste, porque era algo que te iba a preguntar un poquito más adelante, pero bueno, ahorita que salió creo que se puede hilar bien esto que hablabas sobre la imposibilidad del decir, ¿no? Y la conversación que tuvimos la semana pasada con Claudina, si no recuerdo mal, también decías algo como que la poesía o los poetas pues trabajan un poco con esa imposibilidad del decir, y nada más que releí el libro entero para hoy, entonces sí, con eso en mente me topé con un fragmento que pues, no lo tenía así como tan fresco, que si no te importa lo quisiera leer rápidamente, y es la entrada, bueno, porque también para la gente, todos los capítulos tienen unas pequeñas entradas donde se narra, se adelanta un poco lo que va a ocurrir en el capítulo, muchas veces ligado a los propios versos de Fray Juan, que de alguna manera van contando el propio libro, ¿no? Entonces hay una parte donde estás contando el mito de Filomela, que es violada y cómo aparece en el libro, no sé qué. Y entonces dices, cuando Fray Juan en el cántico canta el canto de la dulce Filomena, que se refiere a los ruiseñores, ¿no? Los Filomenas en Fray Juan. Y dice que es lo mismo que el canto de Filomela, que se insisto, este personaje mitológico. Dice, pues no es otro este canto que el del dulce ruiseñor, y no es otro el ruiseñor, sino Filomela, cuya lengua cortada secretamente se comunica con la cortada de lengua de Fray Juan de la Cruz, que ante tal abundancia de sentido que no alcanza a referir por quedarle breve toda palabra, ¿no? Ahí está la imposibilidad del decir, creo. Todo término flaco, todo concepto estrecho, al faltar de así la lengua, más todavía en sus versos perseverando como Filomela en Filomena, la imposibilidad de decir transforma en canto. Entonces, de alguna forma, es una novela sobre la imposibilidad del decir, ¿no? O sea, te dedicaste todo, bueno, años de investigación, de trabajo y de una novela a este concepto que está ahí, ¿no? Claro, y que creo que ese es el trasfondo finalmente por supuesto, del libro, pero que claro que proviene del espacio de la poesía. Quizá Fray Juan extrema esta situación de la imposibilidad del decir, porque cuando lo que tiene que decir es el absoluto, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes decir el absoluto? Pues evidentemente alguien que experimentó lo absoluto, pues la lengua te queda corta. Entonces, él acuña esa frase, digamos, la cortedad del decir, que me parece una frase maravillosa para explicar un poco la imposibilidad de referir todo lo que quisiera referir y no puede, ni siquiera porque no cabe en la lengua, ¿no? Pero todos, digamos, ¿no? Todos hemos experimentado, digamos, la cortedad del decir ante situaciones extremas de la vida, ¿no? Las situaciones extremas
el lenguaje no te sirve, ¿no? O sea, y la poesía, que es una situación extrema del lenguaje, siempre se está trabajando con que el lenguaje no te alcanza. Es decir, creo que la poesía es la pobreza del lenguaje. Muchas veces se le quiere asociar con la riqueza del lenguaje, pero siempre es la pobreza. O sea, en los mejores momentos la poesía llega a ser la pobreza del lenguaje. Por eso me gusta también la figura de un carmelita descalzo, justamente los que renunciaron absolutamente todo, justamente como yo creo que por eso también es este gran poeta, ¿no? Pero aunque sea, por ejemplo, otro caso distinto, una Sor Juana, ¿no? Parecería que es la abundancia de la lengua, ¿no? Así piramidal, funesta, de la tierra nacida sombra, al cielo encaminaba, de vanos obeliscos, punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas, ¿no? Bueno, parecería así como que es la riqueza del español, ¿no? Pero al final es un poema sobre el fracaso, ¿no? Al final toda esa construcción maravillosa que va haciendo Sor Juana para ir ascendiendo hacia el conocimiento, hacia las esferas y demás, digamos, ¿no? Se da cuenta que no puede conocer, como dice el libro de Margot, ¿no? El verso de Sor Juana que eligió Margot por título, ¿no? Y por mirarlo todo nada veía, nada había, ¿no? Justamente da cuenta al final el poema sobre el fracaso, ¿no? Yo creo que sí, como diría Ezra Pound, ¿no? Hay que fracasar mejor, y la poesía es fracasar mejor. O sea, creo que los poetas no escriben, los grandes poetas no escriben bien, ¿no? O sea, no son dueños del lenguaje, no dominan el lenguaje. En todo caso, son dominados por el lenguaje, en el mejor de los casos, ¿no? Digamos, se topan con ese límite finalmente, ¿no? O sea, creo que está incorporado ahí ese límite de su propia imposibilidad, ¿no? Son ejercicios de fracaso, digamos, ¿no? La poesía. Entonces, bueno, claro, yo provengo de ahí, entonces, y claro, y es una novela sobre alguien que tocó el límite del lenguaje a un grado como pocos en el español, como es Fray Juan de la Cruz. Entonces, por supuesto que esa imposibilidad de decir de muchas maneras quise hacerla presente en ese libro, ¿no? Y sobre todo a partir claro, de la escritura misma, ¿no? De la imposibilidad de decirlo, ¿no? Incluso para mí era imposible abordar a Fray Juan desde la poesía, ¿no? Tuve que hacerlo desde otro género, ¿no? Para poder tratar de decir algo, o por lo menos de desdecir algo, ¿no? Aunque sea, o fracasar de alguna manera, tratando de decir algo sobre Fray Juan, ¿no? Y no te quiero aburrir repitiéndote, bueno, preguntas o fragmentos de otras conversaciones, pero es que creo que hay cosas que sí vale la pena mencionar. Ahorita que seas del lenguaje, bueno, pues un poco lo que ya hemos hablado, ¿no? Que tú incluso cuando no tenías 100% claro qué forma iba a abordar, a tener el libro, ¿no? O sea, platicabas, no, pues voy a hacer un libro sobre Fray Juan, pero creo que no tenías eso 100% claro que iba a ser esta novela No. en concreto, pero lo que sí tenías claro era que tenías que aprender una lengua, ¿no? La lengua de la época. Y quisiera retomar algo que dijiste el otro día que me pareció muy bonito. Decías que, que te parecía, bueno, que en las cartas de relación Hernán Cortés no encuentra las palabras para nombrar aquello que ve, y que te parecía que esa lengua, ese español de la época que aprendiste para escribir la novela, que era una lengua menos formada, menos acabada, si no te entendí mal, y que en ese sentido habría más posibilidades. Entonces no sé cómo relacionas eso pues justo con esta imposibilidad del decir, que sería como la ambigüedad absoluta, ¿no? Claro, lo que pasa es, bueno, digamos, podemos complejizar y complejizar, ¿no? Por una parte me parece que sí, el idioma es de una enorme flexibilidad en ese momento, ¿no? Como digo, todavía no acababa de endurecerse, ¿no? Como pensando en una lava ahí que brota, ¿no? Es decir, ya llevaba sus siglos, pero de todas maneras no acababa de ser rígido, no había ni siquiera una ortografía sistemática, ¿no? O sea, tú no puedes ver sobre todo si lee versiones no modernizadas, pues que las palabras, la misma palabra las podían escribir con grafías distintas muchas veces, ¿no? En el mismo párrafo, ¿no? Entonces, la sensación es que el lenguaje es muy mutante todavía, ¿no? Muy flexible, ¿no? Y las reglas todavía no estaban tan rígidamente puestas como ahora, digamos, no había esta especie de Real Academia de la Lengua diciendo qué se puede y cómo se puede decir, si puedes acentuar o no puedes acentuar. Entonces, bueno, creo que sí, el lenguaje era muchísimo más libre, se estaba todavía
haciendo. No, no es que no lo estemos haciendo ahorita, de todas maneras, digamos, el lenguaje sigue vivo y lo seguimos haciendo, pero creo que ese era un momento muy particular de la lengua, digamos, donde no estaba, digamos, ¿no? Estaba mucho más flexible. Veamos aquí las discusiones, si quieres poner un lenguaje incluyente, ¿no? Los que cerraran las vestiduras, los que no, o sea, parecería como si el lenguaje fuera una cosa hecha y no puede modificarse, ¿no? Frente a las necesidades las nuevas necesidades sociales, ¿no? O sea, yo, por supuesto yo no tendría ningún problema con eso, ¿no? Porque yo creo que el lenguaje tiene que ser una cosa flexible, pero la reacción ante eso me parece, digamos, que habla un poco de la rigidez, digamos, ¿no? En que ha podido caer el lenguaje. Pues creo que no, en esos momentos el lenguaje tenía que además estarse adaptando además a estas nuevas realidades. En el caso de las cartas de relación, pues a una absoluta nueva realidad de ahí, digamos, ¿no? Y creo también que no es casual que el lenguaje, que el castellano haya llegado tan lejos como llegó, como llegó con Fray Juan de la Cruz, ¿no? Justamente en ese momento, ¿no? Digamos, ¿no? Es un momento muy particular, como que llegó hasta donde, o sea, se estiró el lenguaje hasta el límite, y se quebró ahí, ¡tac! ¿No? Digamos, creo que llegó hasta donde podía llegar con Fray Juan, ¿no? Entonces, bueno, también en ese sentido es fascinante, ¿no? Porque Fray Juan lo que te enseña es hasta dónde puede llegar el español, ¿no? Hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces creo que por ahí podría tratar de juntar ambas ideas, ¿no? Que estábamos como manejando, así como de una manera un tanto aislada cada una, ¿no? Oye, y hablando de, pues justo de rigidez, que no sé si rigidez es exactamente lo que aplicaría a lo que voy a decir, pero de mayor apego, digamos, a, pues a las fuentes históricas, ¿no? Que de hecho las citas en el propio libro, que las propias fuentes son ambiguas, ¿no? A veces en cuanto a los nombres, en cuanto a si se llevaron un brazo, una pierna, es decir, no son fuentes perfectamente fijadas, pero bueno, digamos que hay como una cierta estructura a la que por momentos la historia o el mito de Fray Juan, o bueno, la historia de Fray Juan se apega más, pero por ejemplo con los personajes de Diego y Ferran, los ayudantes del alguacil, que sí son pues total invención tuya, porque más hasta dices al principio y no se sabe cómo se llamaban, pero ¿por qué no que se llamaran Diego y Ferran, ¿no? Entonces no sé si estos, o sea, insisto, tomando este tema de, no rigidez, pero insisto, de un apego a unas fuentes o de mayor flexibilidad o incluso por momentos delirio narrativo, pues si sientes que con estos personajes tú podías hacer un poco más lo que querías, ¿no? O sea, hay un momento que Ferran hace un trío con, pues justo con Filomela y con este pastor Fabio, después ellos también tienen cierto tipo de contacto carnal, o sea, no sé, porque pues no es una, o sea, no quisiera a la gente que nos está escuchando transmitir en ningún sentido que es una novela histórica, porque no lo es, ¿no? O sea, es un poco lo que te salió de la... Pues, O sea, es histórica en el sentido de que las citas que siempre dejo claras, digamos, son las citas, las fuentes de las hagiografías de Fray Juan, incluso entrevistas con algunos de esos personajes, como el alguacil, que sí es histórico, ¿no? Claro. Entonces, bueno, cuando pongo ahí que alguien, hay ciertos relatos del alguacil, pues son los relatos del alguacil, pero que además, claro, dentro están inmersos esos testimonios ya en un espacio ficcional, porque la geografía es un género finalmente, que es el género de la vida de santos, que si las lees a las geografías, todas se parecen, ¿no? Porque es un género literario. Es decir, creo que es... Sí, a ver si ahora vuelve. No. ¿Me congelé? ¿Me Sí, congelé? sí, se escuchó hasta lo de la geografía. No me... O sea, no sé. A ver. Okay, va. Acá en la... Eh, ¿Sí? ¿Me escuchan? sí, creo que hay... Sí. Sí, no, pero ¿me escuchan? Sí. Bien. Creo que lo último que se escuchó es que si es que la geografía es un género... Sí.
Es un género, pues, literal, es un género y como tal tiene ciertas normas que cumplir, ¿no? Es decir, es como una película de Hollywood, ¿no? Que los guiones de Hollywood tienen que pasar el primer turning point a los 10 minutos y el beso a los 20 minutos y, ¿no? La geografía es así. Siendo niño te estás a punto de ahogarte o de morirte, tienes un fenómeno milagroso y entonces la Virgen María o algún santo se te aparece, lo cual es un anuncio de lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Es decir, también hay ficción en esa historia, ¿no? Desde antes, ¿no? Creo que también, en sentido estricto, también hay ficción. Pero por otra parte, la parte que diríamos de no ficción, la parte delirante que tú llamas, tiene que ver con la propia poesía de Fray Juan de la Cruz, ¿no? Es como una glosa de esa poesía. Entonces, también quise, digamos, ¿no? Que incluso esa parte como ficcional, seguía yo otro guión, que es el guión de los propios poemas de Fray Juan de la Cruz, ¿no? Entonces, lo que hago es inserto este relato que además me parecía que ya tenía en sí mismo muchas características de lo que iba a ser, de lo que es la obra de Fray Juan de la Cruz, por ejemplo, que nada más puedan viajar de noche. Para el autor de La Noche Oscura, que se trata sobre escaparse en la noche a buscar a su amado, ¿no? Es decir, me parecía que cuadraba perfecto, que había una perfecta sincronía entre la historia del movimiento del cadáver, nada más en toda la noche, ¿no? Junto con el gran poema de la noche, que es el poema de Fray Juan de la Cruz, ¿no? Entonces, lo que hago ahí es, con los personajes, digamos, es de alguna manera estar glosando en esa parte de que llamamos ficción, la poesía de Fray Juan de la Cruz, ¿no? Oye, y bueno, creo que también tiene que ver con algo que hemos hablado otras veces de cómo, insisto, sin preguntarte por Calazo ya, pero de cómo los mitos se van como regenerando y recontando y actualizando. Y más que Calazo, te quería preguntar por lo siguiente. Es decir, habría para mí como una especie de mito principal, que sería el de Fray Juan de la Cruz, que es como la historia principal que vas contando, pero yo creo que hay muchas otras ramificaciones mitológicas, por ejemplo, la de Filomela, ¿no? Que ya sabemos que ahí refieres que está en Ovidio, aparece Dionisio, aparece Narciso, de hecho no sé si hasta el ciego tiene alguna referencia que uno no esté cachando, ¿no? Así como algún personaje mitológico, incluso lo que pones del cantar de los cantares, de que la morena puede ser la mora, y entonces es como una especie que hay una ambigüedad, ¿no? Entre judíos y moros o árabes en el propio cantar de los cantares. Entonces, lo que te quería preguntar es cómo se aterriza para ti tu mitología personal. Yo sé que para ti la mitología es muy importante. ¿Cómo se aterriza para ti, digamos, a través de si no te parece así una barbaridad lo que estoy diciendo, que sea como el tronco, el mito de Fray Juan y estos otros ramas de tu propia mitología personal, cómo confluye en esta historia en torno de Fray Juan, pues tu propia fuente mitológica, digamos, ¿no? Claro, es que, bueno, por una parte, como decías, ¿no? Hay algo ya en el propio relato de Fray Juan que es mítico, ¿no? También una parte ahí, digamos que, sobre todo, mi opción de no elegir una sola versión coherente de la historia. ¿Sí se sigue escuchando? Sí. Sí, sí. Sí. Una sola versión coherente de la historia, sino elegir una coexistencia de versiones distintas, que ya es una estrategia del mito, ¿no? Se prestaba también justamente a lo demás, pero también la época, ¿no? O sea, finalmente el Renacimiento es el reencuentro con la mitología clásica, ¿no? Y uno lo puede ver también en la arquitectura, pero también con las mitologías orientales, ¿no? No olvidemos que, pues, recién un siglo había pasado, ¿no? De que los reyes católicos habían expulsado, ¿no? A los árabes, ¿no? Y habían empezado a combatir a los judíos, ¿no? Que durante muchos momentos convivieron esas tres culturas en España, ¿no? Y creo que, por supuesto, esa fue bueno, un poco más de 100 años, pero esa fue la fuente, digamos, del siglo de oro, ¿no? Finalmente, que quedaban ahí todavía los resabios de esas tres culturas, o incluso esas culturas embosadas, escondidas, ¿no? Travestidas dentro de eso otro, ¿no? Y que creo que permite eso, digamos, justamente la posibilidad otra, ¿no? O sea, es decir, Fray Juan, sin ser exactamente barroco, es proto-barroco, ¿no? Es plateresco en todo caso, ¿no? De una cosa así, digamos, ¿no? Ya hay ahí, creo, digamos, ¿no? En sus excesos, ¿no? Digamos, un anuncio del barroco, ¿no? Que será finalmente
ya la estética, digamos, ¿no? Por excelencia. Pero creo que el barroco surge para mí desde me parece fascinante este asunto, ¿no? Porque el barroco es una estética de la inclusión dentro de una ideología de la exclusión, ¿no? Es una cosa así como extrañísima, ¿no? Generalmente a una estética, a una ideología totalitaria, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Una ideología como la de los reyes católicos y luego Felipe II y demás, una ideología de combate a la autoridad, digamos, le corresponderá una estética también de exclusión, o sea, una estética, digamos, de panóptico, una estética neoclásica, una estética de vigilancia, una estética así. Y el barroco, de alguna manera, permite incluir todo aquello que se combate ideológicamente tiene cabida en la estética, ¿no? O sea, aquí en México podemos ver, ¿no? En todos esos templos primeros, digamos, imágenes de Huitzilopochtli ahí a mitad del altar, ¿no? Digamos, ¿no? Toda esa cosa que había que quemar y destruir a nivel político o en la realidad o lo que fuese, digamos, cabía creo, digamos, ¿no? Que también en ese sentido se me prestaba a mí en esta posibilidad de hablar de todo lo que, de justamente todas las mitologías que me gustan, ¿no? Digamos, tienen cabida en esa estética, ¿no? Esa era una especie de mi coartada y creo que al mismo tiempo podía reverberar el asunto, digamos, ¿no? En ir generando más contradicciones y posibilidades de sentido. No sé si respondí un poco a tu pregunta, porque estoy muy preocupado de que se me vuelva a ir internet, entonces estoy más bien ahí viendo si No, hacen cara o no, ¿no? no, estás muy bien porque además creo que esto que acabas de decir de el barroco como inclusión dentro de una cuestión más cerrada, más sí, totalitaria o solemne, tiene un poco que ver con la dicotomía del libro, ¿no? De esta parte, pues justo más solemne, más de la imagen de un santo y la imagen incluso política que una institución como la iglesia puede transmitir de un santo y esta inclusión tuya de cosas que, bueno, de nuevo, ¿no? Remitiendo a lo corporal, a los humores, a los pedos, no sé, es como una especie de, no sé, de choque ahí entre dos, eh, Por supuesto, sí. visiones muy distintas. Oye, y te quería preguntar por otra cosa que por instancia tuya entró en la contraportada y que me pareció muy chido que entrara, pero creo que sería interesante también. Además, ya creo que bueno, están carrereando, pero si no te importa, te quedas un par de preguntas más y luego pasamos a las de la gente. Una cosa que cuando estábamos haciendo la contra, tú sugeriste que me pareció un gran acierto incluir, pero insisto que sería, si te parece bien, chido que lo comentaras con la gente, esta idea de que Fray Juan en vida fue un gran seducido y que en muerte su cuerpo pasó a ser un gran seductor, que pues técnicamente eso se llamaría necrofilia, ¿no? Entonces, no sé si puedes más o menos compartir esta idea con nuestro público. Claro, es decir, sí, es que me llama la atención, digamos, no, o sea, si hay alguien que fue seducido, ¿no? O sea, y aquí puedo usar una frase de Clarice Lispector, que Clarice siempre puede ayudarnos para lo que sea, pero decía Clarice que los santos no son aquellos que más merecen a Dios, sino aquellos que más necesitan a Dios, ¿no? Y me gusta mucho esa idea. Entonces, bueno, es decir, entre más hambre tienes de Dios, pues más santo eres. O sea, no tiene que ver con tus apetitos, más que con tus merecimientos, ¿no? Eso me parece, o sea, ¿qué tanto Dios puedes tragar, por decir una cosa así? Como si Dios fuera un buffet, ¿no? Y qué tanto Dios te puedes comer, ¿no? Y claro, o sea, Fray Juan tenía un apetito de Dios enorme, o sea, era el seducido, ¿no? Y todos sus poemas tienen que ver justamente desde el espacio de la seducida, ¿no? Además, ¿no? Él es la gran seducida, ¿no? Pero con su muerte parece que ese poder de seducción pasa a su cuerpo, ¿no? Es decir, una vez cuando es pura carne, cuando es bueno, es pura materia, porque pues si en algo no hay espíritu, no sabemos si existe el espíritu, pero si en algo no lo hay, es en un cadáver, ¿no? Resulta que en la acusación de su pura materialidad genera la idea, digamos, claro, bajo la coartada de una huella espiritual, pero lo cierto es que solamente se está apelando a lo corporal, ¿no? Porque pues ahí ya no hay nada, digamos, ¿no? Entra esta enorme
capacidad de seducción, ¿no? Que claro, es parte de una cultura, de la reliquia, una especie de cultura que había que preguntarnos por qué cierto catolicismo, ¿no? Parece que combatía la carne en vida y una vez muerta hay todo un culto hacia la carne y las reliquias, digamos, ¿no? Pero claro, entonces yo ahí dije, bueno, es que además está la famosa figura que va a emerger durante esos años, la del Don Juan, ¿no? Con el convidado de piedra, ¿no? Entonces decía, claro, Fray Juan es Don Juan, pero una vez que está muerto, ¿no? Porque lo que genera es un delirio ahí, digamos, de un pegue, ¿no? A todo mundo le gustaba, ¿no? Me recordaba un poco Pasolini con Teorema, una cosa así, digamos, ¿no? Y entonces genera esa capacidad de seducción. Claro, yo creo también, digamos, ¿no? Que ese vacío que deja el espíritu permite, digamos, es como todo gran seductor, de alguna manera es como una gran pantalla para que uno proyecte sus propios deseos allí, digamos, ¿no? Y creo que justamente Fray Juan es ese vacío también, donde la gente puede proyectar sus propios deseos, ¿no? Sí, pero lo interesante, ¿no estás de acuerdo? Bueno, muchas cosas, pero una es que creo que dejas más o menos claro en varios pasajes del libro que el fervor no es metafórico, o sea, les produce realmente una especie de rapto erótico, ¿no? De pronto las monjas del convento de las... Sí, no, o el que se come el dedo, el fraile que se come el dedo chiquito del pie, digamos, es un testimonio real, ¿no? Y que le sabe a maravilla, ¿no? Porque no Sí. dice, qué asco, me estoy comiendo un dedo de un No, cadáver. no, se lo comió. Pero me encanta además que eran la misma gente que se escandalizaba de los sacrificios humanos de los aztecas, ¿no? Es decir, del canibalismo ritual de algunas culturas prehispánicas, ¿no? Ellos, digamos, que están haciendo también de alguna manera lo mismo, se están comiendo un cadáver, ¿no? O sea, te juro, así con el dedo. Entonces, claro, hay un fervor por comer, o cuando se comen la pus de Fray Juan de la Cruz, se lo comen. Es decir, no es, o sea, no es una invención mía, se la estaban comiendo, ¿no? Entonces, me parece fabuloso, digamos, ¿no? Me parece además súper erótico este asunto, digamos, ¿no? Pero claro, está con una coartada espiritual, ¿no? Lo espiritual como coartada para la realización de los deseos más recónditos, ¿no? de las personas, ¿no? Entonces, me parece como si hubiera un permiso ahí, digamos, ¿no? Porque como es un santo, así te lo puedes comer, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces me parece fabuloso esa coartada, ese permiso para desear, por alguna manera, ¿no? Oye, te hago una pregunta más porque, ya para dar paso a la gente que te quiere preguntar también cosas, pero en alguna ocasión cuando hablábamos después no me acuerdo si había salido el libro, pero bueno, ya lo habías acabado, en todo caso, ya está, no me acuerdo si había salido o estaba en el proceso de editarse, pero dijiste una cosa que me pareció muy bonita, que es que extrañabas a Fray Juan, o sea, que extrañabas pues estar conviviendo con él, pues no sé cuántos años fueron, 3, 4, 5, sí, y que tenías como una especie de vacío, ¿no? Que incluso donde estaban los libros antes, a veces, bueno, era qué, bueno, quería preguntarte por eso y cómo, y si cambió tu relación o tu visión, o no sé, de Fray Juan o con Fray Juan a través de, pues, de esta convivencia tan estrecha con él y con su pensamiento y su vida y todo, ¿no? Y bueno, claro, digamos, decir, sí, yo, digamos, amo la poesía de Fray Juan de la Cruz, yo creo desde los 18 años, ¿no? Una cosa así, digamos, de que lo conozco, son ya muchos años de ser como un lector, eso, pero por supuesto la relación se intensificó durante los años que estuve escribiendo esto, y claro, o sea, si mi relación y mi idea de él no se hubieran transformado durante ese proceso, pues no hubiera, o sea, hubiese sido un fracaso, pero no un fracaso de los que nos gustan, un fracaso del lenguaje, sino un fracaso de tiempo, ¿no? Es decir, y por supuesto, sí, me pasa algo, digamos, que sí es como un viejo conocido, ¿no? Digamos, me sentí mal la vez pasada que platicamos porque dije que Fray Juan me caía mal, pero solamente se lo puedes decir de un amigo o sea, que ese día te cayó mal, pero realmente me cae bien. O sea, es decir, me quiero desdecir un poco, bueno, o sea, así, digamos, así, decía que no me caía tan bien porque era un poco chocante, pero me di cuenta que más bien eso tiene que ver con una especie de familiaridad con esa persona, digamos, ¿no? A la cual extraño también, por supuesto, digamos, ¿no? Y que ahora tal vez lo que me sucede cuando leo a Fray Juan o como hoy en la Ibero que estaba hablando de él, me da una nostalgia, es decir, algo que no me pasaba antes, digamos, me da una nostalgia por nuestros buenos tiempos juntos, ¿no? Es decir,
ha cambiado ciertamente mi relación con él, digamos, ¿no? Bien, pues si quieres pasamos a las preguntas de la gente. Sí, mira, dice... De la gente que está ahí, y que le agradezco mucho que estén por acá. Excelente charla sobre tu novela, Luis Felipe. Gracias y felicidades. En cuanto a la pregunta por los límites del lenguaje, tu novela dialoga con los ensayos de Leyendo Agujeros. Gran plática. Saludos. Muchísimas gracias. Juan, además, hablando de puros Juanes el día de hoy, pues yo supongo que en Leyendo Agujeros, que además me gusta, me siento como digamos, estaría mal que hable uno bien de sí mismo, pero me da orgullo, me gusta que mi primer libro en forma haya sido un libro de ensayos, ¿no? Como que me siento que eso es como una posición distinta frente a otro tipo de poetas, ¿no? Digamos, me gusta haber empezado justamente por la parte ensayística. Creo que en Leyendo Agujeros hay mucho de lo que sigo pensando de la poesía y la literatura, entonces que por supuesto debe haber muchas relaciones, ¿no? Sobre todo, por una parte, la fascinación por lo que no hay, digamos, ¿no? Por lo que no está, ¿no? Y que es el centro de Leyendo Agujeros es un centro vacío, ¿no? Y pues creo que en Fray Juan vuelvo a encontrar yo ese vacío, ¿no? O sea, yo lo que veo en Fray Juan es agujeros también, ¿no? Cuando veo cómo se rasga el lenguaje y es posible ver a través de él, del lenguaje, lo que no es lenguaje. Entonces creo que en ese sentido sí se relaciona y que sigue siendo parte de mis mismas obsesiones de justamente ver cómo se quiebra el texto y se abre hacia algo más, ¿no? Espero que... Oye, a ver si me pasas ya un ejemplar, porque te llevo robando años. Otra, Mina Tano, ¿cómo relacionas la música con tu quehacer literario? Concretamente, ¿cómo puedes relacionar la irreverencia y la música? Pues mira, pues de muchas maneras, y depende un poco del mood, pero yo soy de los que escribo con música y que curiosamente... Oye, Luis, te perdimos. ¿Aquí me está escuchando o ya no? ¿Aquí? No, te perdiste el comienzo de la respuesta. ¿Aquí me escuchan ya otra vez? Sí, sí, ahí sí. Ok, perdón, estaba diciendo que yo soy de los que escribo con música y que la música me sirve para poderme concentrar, porque a mí me cuesta mucho trabajo concentrarme y curiosamente, como el ruido exterior me vacía un poco el ruido interior, ¿no? Es decir, me sirve más que el silencio para escribir, ¿no? Como que tengo que hacer el silencio dentro, pero la música me sirve para hacer ese silencio interior y además muchas veces el tipo de música que elijo tiene que ver con lo que quiero escribir. Edu lo sabe muy bien que yo me la pasé escuchando Viola da Gamba durante esos años de estar escribiendo, a la hora de estar escribiendo, incluso no me gustaba poner esa música fuera de la hora de escribir, era la música de la hora de escribir, pero también en el caso de Fray Juan y Santa Teresa, tengo mi rola preferida que es Quiero ser santa de Parálisis Permanente. De hecho, a veces en las presentaciones de la novela me pongo esa camiseta que dice Quiero ser santa, que además me parece que además ya es la amada en el amado transformada, o sea, ya hay una cosa ahí trans en Quiero ser santa, pero además es una super rola y que luego también me gusta la versión que hicieron Alaska Dinarama y luego la versión que hicieron Fangoria de Quiero ser santa, ¿no? Es que decía... quiero estar martirizada, azotada y flagelada, tener estigmas en las manos, en los pies y en el costado y así la parte así de quiero ser, pues, la recomiendo, también búsquenla en YouTube o en Spotify, lo que quiera. Entonces, bueno, claro, y me parece una lectura muy interesante de los místicos castellanos, sobre todo para los españoles, es una canción de un grupo español, que estaban asociados con Franco, ¿no? Es decir, creo que esta canción posibilitó que mucha gente muchos jóvenes pudieran acercarse a los místicos castellanos desdiciendo la visión franquista que había de ellos, porque Franco tenía el brazo de Santa Teresa en su buró, ¿no? Entonces, claro, no querían saber nada de ellos, ¿no? Una generación, por lo menos, ¿no? Entonces, creo que esa canción gótica, post-punk, de Quiero ser santa, pues abrió cosas así, desde la irreverencia, abrió posibilidades de lectura. Oye, pues, creo que llegamos al final, mi querido Luis Fer. Ok. ¿Tú quieres decir algo más? No, yo estoy muy bien, digamos, ¿no? Pues me da muchísimo gusto platicar contigo y le doy muchas gracias a la gente que nos estuvo escuchando, ¿no? Y perdón por las interrupciones del internet, eso es culpa del señor Slim, no mía.
yo trato de hacer lo mejor posible. No, pues al contrario, muchas gracias. A mí ya sabes que siempre me encanta platicar contigo y me piden nada más que recuerde que los libros están en el marketplace de la Filo en la dirección www.laproveedora.com. Adquieran este libro de Luis Felipe Fabre, les va a cantar. ¿Cuál era la rola? Quiero ser santa. Se las canta por Zoom individualmente a todos los que, los que lo compren. Es más, si me invitas, la canto contigo. Bueno, aquí es una versión. Ándale, pa, conste. No, pues muchísimas gracias, mi queridísimo Luis. Como siempre, una maravilla. Gracias a la Feria de Oaxaca, a la proveedora, a Editorial Almadía, a todos. Que no se olviden de nosotros el próximo año y nos inviten allá a Oaxaca, por favor, a tomar unas clases, unos mezcales. Podemos repetir nuestro numerito cómico musical allá. Por favor, ya ven que no lo hacemos tan mal. Por favor, invítenos el próximo año. Bueno, muchas gracias. Beso. Adiós. Bye.